Puedo resolverlo, dijo la hija genio de la limpiadora cuando vio a los multimillonarios angustiados y les mostró dónde se habían equivocado. El rotulador chilló y luego se partió en dos. Dentro de la sala de juntas de paredes de cristal de Finch Innovations, las ecuaciones y las furiosas X rojas se desangraban sobre la pizarra blanca. Un campo de batalla de ideas rotas. Alistair Finch, un hombre que había conquistado los cielos, estaba de pie en la cabecera de la mesa, con los hombros pesados y los ojos vacíos. 48 horas. Eso era todo lo que le quedaba para salvar el legado de su esposa y la máquina de $1,000 millones que se hundía bajo las olas. Los ingenieros estaban inmóviles, derrotados, con sus portátiles brillando como velas funerarias. Afuera, María empujaba su carrito de limpieza por el pasillo pulido, con su hija de 10 años, Lily, siguiéndola en silencio, cuaderno de dibujo en mano. Se detuvo en la puerta, sus grandes ojos azules recorriendo las líneas caóticas de la pizarra. Entonces, con una voz tan pequeña que apenas atravesó el cristal, dijo: «Puedo resolverlo». Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta descubrir hasta dónde llegan estas historias, y asegúrate de suscribirte para no perderte el especial de mañana. Ahora sí, volvamos al relato. Disfruta la historia. El dibujo de crayón de una niña contenía la clave de un fracaso de $1,000 millones. Alistair Finch, un hombre que había conquistado los cielos, no podía dominar el mar. Su última promesa a su esposa se estaba hundiendo justo frente a la costa y, con ella, el último pedazo de su corazón. La luz del atardecer se había suavizado hasta volverse de un naranja tenue. Pero dentro de la sede de Finch Innovations, las luces eran duras e implacables. Se reflejaban en los suelos de mármol brillante que María limpiaba cada noche. Su carrito chirriaba suavemente, un sonido familiar y solitario en los pasillos vastos y vacíos. Era un sonido de diligencia silenciosa, un sonido que pasaba desapercibido para las personas importantes que recorrían esos pasillos durante el día, esa noche. Sin embargo, no estaba completamente sola. Sentada en un banco pequeño junto a los ascensores, estaba su hija, Lily, una niña de 10 años, con el cabello color seda de maíz pálido recogido en una simple coleta. En su regazo, un cuaderno de dibujo, y en su mano, un crayón azul. No estaba dibujando nada en particular. Simplemente dejaba que el crayón se deslizara sobre el papel, formando suaves patrones ondulados que parecían olas o viento, o ambos. Lily había tenido que acompañar a su madre al trabajo esa semana. La mujer que normalmente la cuidaba estaba visitando a su familia, y María no podía permitirse perder ni un solo turno. Así que Lily se convirtió en la compañera silenciosa de su madre, una pequeña sombra bien portada en un mundo de vidrio y acero. Ella conocía las reglas: permanecer callada, no tocar nada, y estar siempre donde su madre pudiera verla. María detuvo el trapeador, la espalda dolorida tras tantas horas. Miró a su hija y una suave sonrisa le rozó los labios. Lily era una buena niña. Nunca se quejaba. Tenía una calma serena rara en un niño. Veía el mundo de una manera diferente, notando pequeños detalles que otros pasaban por alto. La forma en que una telaraña atrapaba la luz, el patrón preciso de las baldosas del suelo, el ritmo de la lluvia contra los altos ventanales. Su maestra decía que era superdotada, pero para María solo era su Lily, su niña tranquila y reflexiva. «Ya casi terminamos, mija», susurró María. Su voz un suave eco en el pasillo. «Solo falta un piso más». Lily levantó la vista de su cuaderno y asintió con una pequeña sonrisa. Sus brillantes ojos azules llenos de comprensión. Sabía lo difícil que era para su madre. Veía el cansancio en sus hombros y las finas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Quería ayudar, pero lo único que podía hacer era ser buena, estar en silencio y no añadir más peso a la carga de su madre. El último piso era diferente.
Allí estaban las oficinas más importantes. El aire se sentía más pesado, cargado de una tensión que permanecía mucho después de que los empleados se hubieran ido a casa. María empujó el carrito fuera del ascensor y lo sintió de inmediato, un zumbido bajo de ansiedad. Las luces seguían encendidas en la sala de juntas principal, un espacio enorme, cerrado por paredes de cristal de suelo a techo. Dentro, un grupo de hombres y mujeres con trajes caros estaban reunidos alrededor de una larga mesa oscura. Se veían exhaustos, derrotados. Papeles esparcidos por todas partes. Vasos de café a medio terminar. En la cabecera de la mesa estaba el hombre que poseía todo el edificio, toda la empresa. El señor Alistair Finch. Incluso a distancia, su presencia era inmensa. Era un hombre alto, de cabello encanecido y rostro que parecía tallado en piedra. Pero esa noche, esa piedra se estaba agrietando. Miraba fijamente la enorme pizarra blanca de la pared, cubierta de complejas ecuaciones, diagramas y furiosas líneas rojas, tachando ideas fallidas. Sus hombros estaban encorvados. Sus manos apretadas, en puños a sus costados. María lo había visto muchas veces, pero nunca así. Siempre le había parecido tan poderoso, tan intocable. Ahora solo parecía un hombre en dolor. Lily se levantó del banco y caminó en silencio hacia el lado de su madre, su pequeña mano encontrando la de María. Miró a través de la pared de cristal, su mirada no en los rostros cansados de los ingenieros, sino en la pizarra. Inclinó la cabeza, el ceño fruncido en concentración. Para ella era como un rompecabezas, uno muy desordenado, muy complicado. Dentro de la sala de juntas, el ambiente era sombrío. «No tiene caso, Alistair», dijo un hombre con voz cansada. Su nombre era Sterling, el ingeniero jefe. «Hemos corrido todas las simulaciones. Hemos reconstruido el núcleo 3 veces. La frecuencia de resonancia es demasiado inestable. En el momento en que golpea una ola rebelde, los estabilizadores giroscópicos se sobrecargan y todo el conjunto se apaga. Es un fallo fundamental de diseño». Alistair Finch no se dio vuelta. Mantuvo los ojos fijos en la pizarra, en un diagrama en particular. Era un boceto del Nuri Array, la obra de su vida. Un sistema revolucionario de turbinas submarinas, diseñado para aprovechar la inmensa fuerza de las corrientes oceánicas, convirtiéndolas en energía limpia y limitada. Era más que un proyecto. Era un monumento. «No hay ningún fallo en el diseño», dijo Alistair, su voz baja y ronca. «La teoría es sólida. Elena, mi esposa, la aprobó». La sala quedó en silencio al mencionar a su esposa. Elena Finch había sido una brillante oceanógrafa, una mujer que veía el mar no como una fuerza a conquistar, sino como un socio a comprender. El Nuri Array era su sueño, su legado. Tras su fallecimiento por una enfermedad repentina, hacía 2 años, Alistair había volcado toda su fortuna y toda su alma en hacerlo realidad. Era la última promesa que le había hecho, y ahora estaba fallando. «Con todo respeto, señor», dijo Sterling, con un tono cuidadoso pero firme. Las teorías de Elena eran hermosas, pero eran teóricas. La aplicación práctica, la dura realidad del océano, simplemente no coopera. Tal vez sea hora de considerar archivar el proyecto, reducir nuestras pérdidas. Finalmente, Alistair se giró, y la mirada en sus ojos hizo que Sterling diera un paso atrás involuntario. Era una mirada de angustia fría y pura. «Pérdidas», repitió Alistair la palabra como veneno en su lengua. «¿Me hablas de pérdidas? No perderé esto. No la perderé a ella otra vez. Nos falta algo. Algo simple, algo justo frente a nosotros». Pasó una mano por su cabello, su compostura desmoronándose. Caminó hasta la ventana y miró al océano oscuro, una vasta extensión indiferente que guardaba la memoria de su esposa. Y ahora, su fracaso.
48 horas, dijo. Su voz apenas un susurro. La Junta Internacional de Revisión llega en 48 horas. Si no tenemos una solución para entonces, retirarán la financiación y los permisos oceánicos. Todo habrá terminado. Afuera, en el pasillo, María comenzó a jalar suavemente a su hija. Esto parecía demasiado privado, demasiado crudo. No era su lugar presenciar la desesperación de un hombre tan poderoso. «Ven, Lily, vámonos». Pero Lily no se movió. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en los garabatos caóticos de la pizarra. Ella veía las líneas, las flechas, los números. Pero también veía otra cosa. Veía un patrón, un error. Era un error que ya había visto antes en sus propios dibujos. Cuando intentas forzar un círculo en un cuadrado, siempre se rompen las esquinas. Ellos estaban intentando forzar al agua, y al agua no se la puede forzar. Tenías que pedirle permiso. Soltó la mano de su madre y dio 2 pequeños pasos hacia la puerta de cristal de la sala de juntas. Su corazón latía rápido, como un tamborcito en su pecho. «Lily, no», susurró María con urgencia, intentando detenerla. «No podemos molestarlos». Pero las palabras ya salían de los labios de Lily, suaves y claras, pronunciadas con la simple confianza de una niña que aún no sabe que algunas cosas se supone que son imposibles. «Puedo resolverlo». Las palabras fueron tan suaves que casi se perdieron en el vasto pasillo. Pero a través del cristal, uno de los ingenieros más jóvenes las oyó. Miró hacia allí, vio a la limpiadora y a su pequeña, y soltó una risa breve y cansada. «Parece que tenemos ayuda», murmuró a la persona a su lado. Sterling lo oyó y se giró. Su rostro una máscara de irritación. Vio a María paralizada, los ojos muy abiertos de miedo y disculpa, y vio a la pequeña niña rubia parada en la puerta, mirando directamente a la pizarra. «¿Qué fue eso?», exigió Sterling, su voz cortante. María corrió hacia adelante y puso las manos sobre los hombros de Lily. «Lo siento mucho, señor», dijo, la voz temblorosa. Ella no quiso decir nada. «Ya nos vamos. Lamento mucho haberlos molestado». Intentó llevarse a Lily, pero la niña se mantuvo firme, sus pequeños pies plantados en el suelo de mármol. Miró más allá del hombre enojado y directamente hacia el hombre afligido junto a la ventana. Alistair Finch se había girado. No la miraba con ira, sino con una profunda y vacía curiosidad. La voz había sido la de una niña. ¿Qué podría tener que decir una niña en un momento como este? «¿Qué dijiste, pequeña?», preguntó a Alistair, su voz más suave que la de Sterling. «Somish hace cosas y Sterling, pero con mucho más peso». Lily respiró hondo y señaló con un pequeño dedo la pizarra. «El dibujo», dijo, «está luchando contra el agua, por eso se rompe». Un murmullo de incredulidad y burlas contenidas recorrió la sala. Algunos ingenieros intercambiaron miradas agotadas. El rostro de Sterling se endureció. «Esto es ridículo. Estamos en medio de una crisis de varios miles de millones de dólares, y nos interrumpe la hija de una limpiadora hablando de dibujos. Seguridad debería sacarlas de aquí». «No», dijo Alistair, su voz cortando la tensión. Caminó lentamente desde la ventana hasta situarse justo al otro lado de la puerta de cristal, mirando hacia la niña. No vio travesura en sus ojos, solo una extraña sinceridad concentrada. Vio el cuaderno apretado en su otra mano, las manchas de crayón azul en sus dedos. Durante 2 años había escuchado a las mentes más brillantes y más caras de la ingeniería, que le dieron datos, algoritmos y complejas dinámicas de fluidos. Y todos habían fallado. Con el corazón roto y su proyecto al borde del colapso, ¿qué más podía perder escuchando un susurro de esperanza? Miró a María, que parecía desear que el suelo la tragara. «Está bien», dijo con suavidad. Luego volvió a mirar a Lily. «¿Qué quieres decir?» «Está luchando contra el agua». Lily dio un paso más cerca.
su cara a pocos centímetros del cristal. «Están usando ángulos agudos contra la corriente», explicó. «Al agua no le gusta que la corten. Le gusta girar como una concha marina, como el agua que baja por el desagüe. Quiere bailar». La palabra flotó en el aire, tan simple y fuera de lugar entre los términos fríos de la ingeniería. Un ingeniero al fondo resopló, conteniendo una risa. Sterling rodó los ojos con desprecio. «Esto es una pérdida de tiempo, Alistair. Habla de conchas y bailes. Tenemos trabajo». Pero Alistair no lo escuchaba. Recordó un día en la playa con Helena, cuando ella sostenía una concha náutilo, trazando con su dedo la espiral logarítmica perfecta. El universo siempre elige el camino más fácil, Ollie. El de menor resistencia. No es fuerza, es flujo. Es una danza. Miró la pizarra con los ángulos rígidos de las palas diseñadas para máxima resistencia, y luego a la niña con los dedos manchados de azul. Tomó una decisión, no basada en lógica sino en fe desesperada, como un hombre que se ahoga agarrándose a cualquier mano, por pequeña que sea. Abrió la pesada puerta de cristal, y el aire silencioso de la sala se derramó en el pasillo. Se arrodilló al nivel de los ojos de Lily, el poderoso multimillonario, arrodillado ante la hija de una limpiadora. «Muéstrame», dijo Alistair, su voz cargada de emoción. «Muéstrame cómo quiere bailar el agua». La sala contuvo la respiración. Sterling, furioso, sintió su autoridad socavada. María permaneció paralizada, el corazón latiendo con miedo y orgullo a la vez, viendo a su pequeña Lily sin retroceder. Lily miró al millonario dolido, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Asintió con solemnidad. No temía a los hombres enojados, solo a la tristeza en sus ojos. Pasó a su lado. Caminó hasta la enorme pizarra que había derrotado a tantos genios. Estiró la mano y apenas alcanzó el borde inferior. Era una pizarra hecha para hombres altos y sus grandes ideas. Sin decir nada, Alistair trajo una silla de cuero y la colocó frente al tablero. «Aquí», dijo. Lily subió y, desde allí, vio todo el caos. Ignoró las ecuaciones y los diagramas tachados, buscando un espacio limpio. Entonces, una ingeniera joven, Clara, que hasta ahora había guardado silencio, dio un paso adelante y le ofreció un rotulador negro. «¿Necesitas esto?», preguntó con voz suave. Lily negó con la cabeza. «No, gracias», respondió con cortesía. Metió la mano en el bolsillo de su sencillo vestido y sacó su propia herramienta, un crayón azul, corto y gastado. Sterling dejó escapar un sonido de puro disgusto. «¿Un crayón? Por el amor de Dios, Alistair, esto ya fue demasiado». Alistair lo silenció con una sola mirada cortante. «Déjala trabajar». Lily dio la espalda a la sala y se enfrentó a la pizarra, el crayón azul apretado en su pequeña mano. Respiró hondo, como su madre le había enseñado a hacer cuando se ponía nerviosa. No pensaba en el proyecto de $1,000 millones, ni en la sala llena de personas importantes. Pensaba en el océano. Pensaba en la playa y en cómo las olas se retiraban de la arena dejando delicados patrones curvos. Pensaba en la galaxia espiral de su libro de ciencias. Y entonces comenzó a dibujar. No dibujó una máquina, no dibujó una turbina, dibujó una espiral. Empezaba en un solo punto y se desplegaba hacia afuera, grácil y perfecta. Se parecía menos a un plano de ingeniería y más a una obra de arte. Parecía un fósil, una flor, un huracán visto desde el espacio. A su lado trazó una serie de espirales más pequeñas, todas girando en armonía con la primera. No usó regla ni midió ángulos. Solo dibujó lo que le parecía correcto, lo que se veía natural. Dibujó el camino de menor resistencia. Cuando terminó, no se volvió hacia los ingenieros, sino hacia Alistair. «Ahí», dijo simplemente. «¿Ves? Las palas no deberían ser afiladas, deberían ser curvas, no como cuchillos, sino como brazos,
No deberían cortar el agua, deberían abrazarla. El agua entra, y tú la recibes, y la dejas girar, y cuando se va, está feliz, no cansada de pelear. La sala estaba absolutamente en silencio. Los ingenieros miraban incrédulos el dibujo infantil hecho con crayón azul sobre su pizarra de fracasos. Era tan simple, tan primitivo, que rompía decenas de reglas establecidas de la ingeniería hidrodinámica. A simple vista parecía absurdo. Sterling fue el primero en hablar, su voz rebosante de sarcasmo. ¿Abrazar el agua? ¿Agua feliz? ¿Estamos construyendo una planta de energía o una guardería? Esto es la mayor tontería anticientífica que he escuchado. Se acercó a la pizarra y señaló con desprecio la espiral de crayón. Esta forma generaría un coeficiente de arrastre enorme. El torque sería completamente impredecible. Se destrozaría sola en una corriente de alta velocidad. Otro ingeniero intervino. Tiene razón, señor. La integridad estructural de una pala con esa forma no es viable. Va en contra de todo lo que sabemos. Pero Alistair no los miraba a ellos. Miraba el dibujo, y su mente corría. Estaba despojándose de sus propios conocimientos complejos, de sus años de formación, e intentando verlo como lo hacía Lily. No como ingeniero, sino como observador de la naturaleza. Las palabras de Elena resonaron de nuevo. La naturaleza ya ha resuelto todos los problemas, Ollie. Solo tenemos que ser lo bastante humildes para copiarla. La espiral estaba en todas partes en el océano. En las conchas, en los remolinos, en la misma danza de las moléculas de agua. Ellos habían intentado imponer su rígida geometría en un mundo que solo entendía el lenguaje de las curvas. Habían construido una máquina de líneas rectas para ponerla en un mundo de espirales. Clara, dijo Alistair, su voz tranquila pero firme, sus ojos fijos en el dibujo. ¿Podemos correr una simulación? Clara lo miró atónita. ¿Una simulación de eso?, preguntó, señalando el dibujo de crayón. Sí, dijo Alistair. Modélenlo exactamente como ella lo dibujó. Una espiral de Fibonacci. Rediseñen las palas de la turbina basándose en esa curva. Olviden los coeficientes de arrastre. Olviden lo que dicen los libros. Solo construyan una simulación de lo que esta niña ha dibujado en nuestra pizarra. Sterling levantó las manos al aire en exasperación. Esto es una locura. Tomará horas codificar un nuevo modelo desde cero. Horas que no tenemos. ¿Y para qué? ¿Para probar el garabato de una niña? Sí, repitió Alistair, su voz ahora como acero. Para eso. Y si no estás dispuesto a hacerlo, Sterling, eres libre de irte. Clara, reúne a tu equipo. Quiero ver qué hace esto. Quiero ver qué pasa cuando dejamos de luchar. Un cambio profundo recorrió la sala. La burla se desvaneció, sustituida por una curiosidad tensa e incierta. Clara, con los ojos abiertos por una mezcla de miedo y emoción, asintió rápidamente. Sí, señor. De inmediato. Ella y dos ingenieros jóvenes más corrieron hacia sus portátiles, sus dedos volando sobre los teclados mientras comenzaban a traducir el simple dibujo de crayón de Lily al complejo lenguaje del código. Los otros ingenieros veteranos permanecieron de pie mirando, con los brazos cruzados, sus rostros una mezcla de escepticismo y un respeto a regañadientes hacia la autoridad de Alistair. Pensaban que era un necio, pero era el necio que firmaba sus cheques. Sterling se quedó a un lado, el rostro oscurecido por la rabia y la humillación. Había sido desautorizado. Había sido ignorado. Y en ese momento había sido reemplazado por una niña de 10 años con un crayón azul. María observaba desde la puerta. Sus manos estaban tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. No entendía las ecuaciones ni las simulaciones, pero sí entendía la expresión en el rostro del señor Finch. No era la mirada de un hombre derrotado, sino la de alguien que acababa de recuperar algo que creía perdido para siempre. Esperanza. Lily permanecía en la silla, sus pequeñas piernas colgando. Observaba a los ingenieros trabajar,
escuchando el suave tecleo de sus teclados. Sentía la presencia de Alistair a su lado. Él no se había movido. Permanecía allí como un centinela, protegiendo su dibujo, protegiendo su última oportunidad. ¿Por qué elegiste el azul?, le preguntó en voz baja, un murmullo grave. Lily miró su crayón y luego la pizarra. «Es el color del océano», dijo como si fuera lo más obvio del mundo. «Hay que usar su color favorito para que sepa que eres su amigo». Alistair miró del dibujo a la niña, y por primera vez en 2 años, una sonrisa genuina y liberada iluminó sus ojos. Había gastado cientos de millones de dólares en supercomputadoras, ciencia de materiales, y las mentes más brillantes que el dinero podía comprar. Y todo ese tiempo, la respuesta tal vez había sido tan simple como una espiral dibujada en el color favorito del océano. Las horas pasaron. El resplandor anaranjado del atardecer se había desvanecido hacía rato, sustituido por la negrura profunda de la noche, salpicada por las luces lejanas de los barcos en el agua. Nadie abandonó la sala de juntas. Una bandeja de sándwiches intactos reposaba sobre una mesa lateral. Los únicos sonidos eran el tecleo de los ingenieros y el bajo zumbido del sistema de ventilación. María había traído a Lily una pequeña botella de agua y una manta del botiquín de emergencias de su closet de limpieza. Lily se había quedado dormida en la gran silla, la cabeza apoyada en el brazo, aún con el crayón azul flojamente sostenido en los dedos. Se veía tan pequeña, tan pacífica, en aquella sala llena de gigantes y sus gigantescos problemas. Finalmente, tras casi 3 horas, Clara levantó la vista de su pantalla. Tenía el rostro pálido. «Está lista», anunció, la voz temblorosa. «La simulación está lista». La sala se agitó. Todos se reunieron detrás de ella, con los ojos fijos en la gran pantalla de proyección que cubría la pared. Alistair Teal agitó suavemente el hombro de Lily. «Despierta, pequeña», susurró. «Creo que querrás ver esto». Lily abrió lentamente los ojos. Miró la pantalla grande, que ahora mostraba una representación digital del fondo marino y la nueva matriz Nuri flotando en la corriente virtual. Las turbinas se veían diferentes, gráciles, curvas, casi vivas. Se parecían a su dibujo. «Ejecutaremos el escenario del fin del mundo», dijo Clara con voz tensa. «Choque del sistema con una ola rebelde de nivel 5. Es la misma que provocó la falla en cascada en cada prueba anterior». Sterling dio un paso adelante con una sonrisa sombría y satisfecha. «Prepárate para ver tu linda conchita destrozarse, Finch». Alistair lo ignoró. Puso una mano firme sobre el hombro de Lily. «Procede, Clara». Clara respiró hondo y presionó la tecla de inicio. La simulación comenzó. En la pantalla, el agua digital fluía suavemente. Las nuevas turbinas giraban en un ritmo lento e hipnótico, perfectamente sincronizadas con la corriente. Parecían un cardumen de extrañas medusas mecánicas. Los números al costado de la pantalla, que representaban la producción de energía y la tensión estructural, estaban estables, todos en verde. «Ahí viene», susurró alguien. Una ola gigantesca, un muro oscuro de código, comenzó a formarse en el borde de la pantalla. Avanzaba con una velocidad aterradora hacia la matriz. En todas las demás simulaciones, ese era el momento del fracaso. El momento en que las alarmas se encendían en rojo y el sistema colapsaba. Los ingenieros se inclinaron hacia adelante. Incluso Sterling contuvo la respiración. La ola rebelde golpeó la matriz, pero en lugar de destrozarse, ocurrió algo increíble. La matriz no luchó, cedió. Las palas en espiral absorbieron el impacto inicial, sus curvas canalizando la enorme oleada de energía, no contra la estructura, sino a través de ella. La turbina central, la diseñada a partir del dibujo de Lily, comenzó a girar más y más rápido, sus brazos en espiral guiando el torrente caótico en un vórtice poderoso y controlado. Los números en la pantalla parpadearon. La tensión estructural pasó de verde a amarillo, pero se mantuvo.
No llegó a rojo. La producción de energía, en cambio, se disparó. Un enorme pico limpio de energía que superaba con creces todas las proyecciones anteriores. La ola pasó. La matriz se desaceleró, volviendo a su ritmo normal y grácil. Estaba completamente intacta. Todos los números en la pantalla regresaron a verde. Estable, segura, exitosa. El silencio en la sala era absoluto. Era un silencio tan profundo, tan absoluto, que sonaba más fuerte que cualquier grito. Los ingenieros miraban boquiabiertos, contemplando lo imposible. El rostro de Sterling se había puesto pálido. La mueca había desaparecido, reemplazada por una expresión de incredulidad aplastante. Miraba de la pantalla a la niña y de nuevo a la pantalla. No tenía sentido. Desafiaba su lógica. Desafiaba su educación. Lo desafiaba a él. Clara fue la primera en encontrar la voz, y no fue más que un susurro ahogado. Funcionó. Ese susurro rompió el hechizo. La sala estalló, no con vítores, sino con exclamaciones de asombro. La gente se volvió unos hacia otros, los rostros iluminados por la maravilla. Uno de los ingenieros más viejos se quitó las gafas y se frotó los ojos, como asegurándose de no estar soñando. Alistair Finch sintió que la mano sobre el hombro de Lily temblaba. Miró a la niña, que observaba la pantalla con una sonrisa simple y satisfecha. Por supuesto que funcionó. Era amiga del agua. Luego miró a su equipo de genios derrotados, ahora renacidos en un instante de asombro compartido, y sintió una oleada de emoción tan poderosa que casi lo derribó. No era solo alivio. Era una profunda y humilde revelación. Había estado buscando la solución en ecuaciones y procesadores, cuando todo el tiempo la respuesta estaba en el corazón de una niña y en la memoria de la mujer que le enseñó a escuchar al mar. Se arrodilló otra vez frente a Lily, los ojos brillantes con lágrimas contenidas. No sabía qué decir. ¿Cómo agradeces a alguien que te acaba de devolver un sueño? ¿Cómo agradeces a alguien que ha honrado la memoria de tu esposa de una manera que tú nunca pudiste? Así que dijo las únicas palabras que le parecieron verdaderas. Gracias, Lily. No solo resolviste el problema, me recordaste la respuesta. Luego se puso de pie y enfrentó a la sala. Su voz era tranquila, pero sonaba con una autoridad que nadie osó cuestionar. Sterling Gossi, dijo, su mirada dura como un diamante. Estás despedido. Quiero que salgas de este edificio esta noche. No hay lugar para un hombre cuyo orgullo es mayor que su curiosidad. Luego se volvió hacia el resto del equipo. En cuanto a los demás, nuestro trabajo apenas comienza. Vamos a reconstruir la matriz Nuri, y nuestra nueva consultora principal de diseño, dijo colocando suavemente la mano sobre el cabello rubio de Lily. Está aquí. Miró a María, que ahora lloraba abiertamente de sorpresa y alegría. Y señora, dijo con una voz llena de respeto, creo que tenemos un nuevo puesto para usted en esta empresa. Uno que no implique un trapeador ni un balde. Vamos a necesitar un padre en el lugar. Las consecuencias de esa noche fueron rápidas y decisivas. Sterling fue escoltado fuera del edificio por seguridad. Su rostro una máscara tormentosa de furia. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. El veneno en sus ojos hablaba de una humillación tan profunda que se convertiría en un largo y amargo rencor. Cuando las puertas de cristal se cerraron tras él, un capítulo de fría y rígida certeza en Finch Innovations llegó a su fin, y comenzó uno nuevo, basado en el dibujo de crayón de una niña. Para María y Lily, la vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. A la mañana siguiente, un coche negro, elegante y sorprendentemente silencioso, llegó a su modesto edificio de apartamentos. El chófer, un hombre amable con un traje impecable, informó a María que el señor Finch había dispuesto su mudanza. ¿A dónde? Ella no lo sabía. Empacó sus pocas pertenencias en un estado de incredulidad aturdida, las manos temblorosas mientras doblaba la ropa de Lily en una caja de cartón.
Su nuevo hogar era una hermosa casita en un barrio tranquilo y arbolado, con un pequeño jardín trasero y un dormitorio para Lily pintado del color del cielo de verano. Había comida en el refrigerador, ropa nueva en los armarios, materiales de arte y más libros de los que Lily había visto jamás en un solo lugar, ordenados con cuidado sobre un escritorio de madera nuevo. Era más de lo que María jamás se había atrevido a soñar para su hija, para ella misma. Se sentía como un cuento de hadas y esperaba en cualquier momento que el reloj diera la medianoche. Alistair había cumplido su palabra. María recibió un nuevo título: Enlace de Proyectos Especiales. Era un nombre formal para un papel simple pero vital: ser la guardiana y compañera de Lily dentro de la empresa, asegurándose de que la niña nunca se sintiera abrumada, de que su educación continuara y de que su voz siempre fuera escuchada. Le dieron una oficina junto a la de Clara, un salario cómodo y, lo más importante, la dignidad silenciosa de ser vista no como una sirvienta, sino como un miembro valioso del equipo. El respeto en los ojos de los otros ingenieros fue el mayor regalo de todos. Lily, a su manera tranquila, floreció. El proyecto de la matriz Nuri fue reconstruido desde cero, esta vez centrado en lo que los ingenieros empezaron a llamar la espiral de Lily o el principio de la concha marina. Ella pasaba unas horas cada día en el laboratorio de diseño. No asistía a las complejas reuniones técnicas, pero en un taller especial que Alistair había construido para ella, lleno de arcilla para modelar, tanques de agua y impresoras 3D, podía construir y probar sus ideas, no con números, sino con sus manos. Ella mostraba a los ingenieros cómo quería moverse el agua, y ellos, humildes y fascinados sin fin, traducían esa sabiduría tangible a su mundo digital. La atmósfera en la empresa se transformó. La tensa gravedad fue reemplazada por un zumbido de emoción y energía creativa. El equipo, liberado del liderazgo rígido y orgulloso de Sterling, comenzó a colaborar de maneras que nunca antes lo había hecho. Reían, experimentaban. No temían fracasar porque sabían que el principio de Lily no consistía en acertar las matemáticas a la primera, sino en escuchar la respuesta que ya estaba allí. El vínculo entre Alistair, Lily y María se profundizó hasta parecerse a una familia. Ya no era solo un jefe. Era un protector, un benefactor, un amigo. A menudo se unía a Lily en su taller, no para supervisar, sino para observar y aprender. Veía tanto de su Elena en el genio intuitivo de la niña, en su enfoque amable y respetuoso hacia las poderosas fuerzas de la naturaleza. Una tarde, llevó un viejo álbum de fotos de cuero a la oficina de María. Lo abrió con cuidado, y en la primera página había una fotografía de una mujer sonriente, de piel dorada por el sol y ojos brillantes e inteligentes, sosteniendo una concha náutilo en una playa. «Esta era Elena», dijo, la voz suave con el recuerdo. Ella habría adorado a Lily. Siempre decía que los mayores descubrimientos los hacen quienes aún no han aprendido lo que supuestamente es imposible. Les contó historias sobre ella, sobre sus viajes, sobre su pasión por el océano. Explicó que la matriz Nuri no se trataba de dinero ni de fama, sino de la creencia de Elena de que la humanidad debía dejar de luchar contra el planeta y aprender a vivir en armonía con él. Ella creía que el océano guardaba la clave no solo de la energía limpia, sino de una mejor manera de pensar. Explicó. La llamaba la fuerza suave de la naturaleza. Al escucharlo, María comprendió al fin la profundidad de su dolor pasado y la fuente de su alegría presente. Lily no solo había salvado un proyecto, había resucitado el alma de un hombre. Le había dado una manera de terminar su última conversación con la mujer que amaba. Con el paso de los meses, el proyecto avanzó a pasos agigantados. Los prototipos a pequeña escala fueron un éxito sorprendente. La producción de energía superaba incluso lo que la primera simulación había predicho. La noticia del revolucionario diseño comenzó a filtrarse al mundo exterior. Revistas de la industria publicaban artículos especulativos sobre la espiral Finch, una tecnología que podía cambiar la cara de la energía renovable. Y en el corazón de cada artículo
estaba el rumor susurrado e increíble de la hija de 10 años de una conserje, que había visto lo que nadie más pudo. Para Lily, aquella atención era extraña, pero Alistair la protegió de la prensa, insistiendo en que debía seguir siendo una niña. Su mayor alegría seguía siendo una página en blanco en su cuaderno, un bloque fresco de arcilla o un paseo por el jardín con su madre. Pero ahora, cuando dibujaba sus espirales, sabía que no eran solo patrones. Estaban ayudando a sanar el cansancio de su madre y el corazón roto de un buen hombre. Pero mientras se forjaba una nueva familia, a la luz del descubrimiento y la bondad, en las sombras germinaba una oscura obsesión. A kilómetros de distancia, en un apartamento estrecho y sin alma, Everett Sterling vivía una pesadilla creada por él mismo. Era un paria. La historia de su despido y la extraña razón detrás de él se había extendido por el cerrado mundo de la ingeniería de alto nivel como un incendio. Era el hombre que había sido reemplazado por una niña de 10 años con un crayón. Era un chiste. Cada intento de encontrar un nuevo puesto en una empresa respetable se encontraba con sonrisas veladas o rechazos directos. Su nombre ahora estaba asociado con el fracaso, con la arrogancia y con una espectacular falta de visión. Pasaba sus días desplazándose sin rumbo por los noticieros. Cada artículo que alababa el progreso de la matriz Nuri era un nuevo giro del cuchillo en su interior. Veía fotos de Alistair Finch, sonriendo otra vez, de pie junto a la pequeña niña rubia. Leía citas de Clara, su antigua subordinada, y ahora líder del proyecto, hablando del cambio de paradigma del principio de la concha marina. Era su proyecto, su equipo, su legado robado, su orgullo profesional, el núcleo mismo de su identidad. Había sido destrozado, y en su lugar crecía una fría y metódica rabia. No veía una historia de esperanza o de maravilla. Él veía a un hombre patético, cegado por el dolor, entregado a la fantasía de una niña. Veía un golpe de suerte, una conjetura afortunada que tarde o temprano quedaría expuesta. Se negaba a creer que el diseño simple de Lily fuera realmente sólido. Tenía que haber un fallo, un defecto oculto y fatal. Y él, Everett Sterling, sería quien lo encontrara. Comenzó a trabajar. Su brillante mente ahora torcida hacia un propósito destructivo. Gastó su indemnización no en construir una nueva vida, sino en recrear el laboratorio de diseño de Finch Innovations en su propio y pequeño apartamento. Adquirió copias pirateadas de su software de modelado. Hackeó los registros públicos de sus proveedores, estudiando las listas de materiales. Se convirtió en un fantasma, rondando los márgenes del proyecto del que había sido desterrado. Ejecutó cientos de simulaciones propias, llevando el diseño en espiral de Lily a sus límites absolutos. Buscaba un punto de ruptura, una debilidad que pudiera explotar. Durante semanas, no encontró nada. El diseño era desconcertantemente resistente. Las curvas suaves distribuían el estrés de un modo que sus propios diseños rígidos y angulares nunca lograron. Cada simulación exitosa era otra ofensa, alimentando su furia. Finalmente, lo halló. No era un defecto del diseño en sí, sino una posible vulnerabilidad en su aplicación. Un asunto de física que estaba seguro de que el nuevo equipo deslumbrado pasaría por alto. Involucraba la resonancia armónica, pero no del agua, sino del sonido. Las turbinas, al operar a plena capacidad bajo la presión específica de una corriente oceánica profunda, generarían un zumbido único de baja frecuencia. Normalmente, esto sería inofensivo. Pero Sterling calculó que, si una aleación metálica específica, una que él sabía que el proveedor principal usaba para los pernos de presión, se sometía a esa frecuencia exacta durante un periodo prolongado, sufriría fatiga acústica. La estructura cristalina del metal se volvería poco a poco quebradiza. No aparecería en ninguna prueba estándar de resistencia. Sería invisible, hasta que dejara de serlo. Bajo la tensión combinada de un fuerte oleaje oceánico y las vibraciones acústicas,
Los pernos que sujetaban las palas principales de la turbina al eje central se cortarían. No solo uno, sino todos, en una falla catastrófica y simultánea. La matriz entera se destrozaría desde dentro hacia afuera. Parecería que el diseño natural simplemente no era lo suficientemente fuerte para resistir la realidad del océano. Sería un fracaso público espectacular. Su plan había nacido. Era elegante, era sutil, era indetectable. No solo destruiría el proyecto y la reputación de Alistair Finch, sino que también validaría el genio de Stirling. Demostraría que siempre había tenido razón, que no se podía confiar el destino de un proyecto de $1,000 millones al sueño fantasioso de una niña. Ahora, solo tenía que poner las piezas en su lugar. Comenzó a hacer llamadas. Aún tenía contactos en la industria. Personas que le debían favores, personas descontentas, personas para quienes un maletín lleno de dinero era más persuasivo que la lealtad. Encontró a un capataz en la planta de fabricación donde se forjaban los pernos de presión. Un hombre con deudas de juego y voluntad débil, en un bar mal iluminado, lejos de las torres brillantes del distrito financiero. Stirling expuso su propuesta. No habló de sabotaje, habló de control de calidad. Tengo razones para creer que los pernos de aleación de titanio grado 8 estándar, que Finch ordenó, son insuficientes para la presión del mar profundo, a la que estarán sometidos, dijo con suavidad, deslizando un sobre grueso sobre la mesa pegajosa. Tengo una aleación patentada muy superior. Quiero que cambie el lote, use mis pernos para el proyecto Nuri. Considérelo una consulta profesional, una forma de evitar un desastre. El capataz miró el sobre, luego los ojos fríos e intensos de Stirling. Sabía que algo no estaba bien, pero el dinero era un argumento poderoso contra su conciencia. Tomó el sobre. Nadie lo sabrá jamás, prometió. Stirling esbozó una delgada y cruel sonrisa. Oh, cuento con ello. La trampa estaba tendida. Los pernos defectuosos y frágiles fueron forjados y enviados. Se instalaron en lo más profundo del corazón de las magníficas nuevas turbinas. Pasaron cada inspección porque nadie buscaba una debilidad que viniera del sonido. Y Everett Stirling, sentado en su oscuro apartamento, veía las noticias y esperaba el día del lanzamiento. El día de su reivindicación. El día en que el mundo vería el sueño de la concha marina hacerse añicos en 1,000,000 de pedazos. El día del lanzamiento llegó claro y brillante. Un cielo azul perfecto se extendía sobre el océano en calma, como si la propia naturaleza ofreciera su bendición. Una enorme plataforma de observación había sido construida en la costa, con vista al lugar, a varios kilómetros mar adentro, donde la matriz Nuri a escala completa estaba en su posición final. Un gigante dormido bajo las olas. La atmósfera era eléctrica. Esto era más que un lanzamiento de producto. Era una celebración de esperanza. Botes cubrían el agua, llenos de reporteros y fotógrafos de todo el mundo. La plataforma estaba abarrotada de inversores, científicos y funcionarios del gobierno, todos ansiosos por presenciar el amanecer de una nueva era en energía limpia. Alistair Finch se encontraba en el podio, luciendo 10 años más joven. María estaba a su lado, con la mano apoyada en el hombro de Lily. Lily vestía un simple vestido blanco, un poco abrumada por la multitud, pero con los ojos fijos en el tramo de océano, donde sabía que su creación la esperaba. El equipo de ingenieros, liderado por una orgullosa y radiante Clara, se encontraba detrás de ellos. «Hoy no se trata de mí», comenzó Alistair. Su voz cargada de una poderosa emoción serena que se transmitía por los altavoces. «No se trata de mi compañía. Se trata de una idea. Una idea que pertenecía a mi difunta esposa Elena. La idea de que podemos trabajar con nuestro planeta, no contra él. Que el mayor poder no se encuentra en la fuerza, sino en la armonía». Hizo una pausa y sus ojos encontraron a Lily. Esa idea recibió una voz, una forma, de alguien que ve el mundo con más claridad y sabiduría que cualquiera de nosotros. Una niña que nos recordó que a veces las soluciones más brillantes
no están en ecuaciones complejas, sino en la simple y perfecta espiral de una concha marina. La multitud aplaudió cálidamente. Lily se sonrojó y María le apretó el hombro con ternura. En unos momentos, concluyó Alistair, activaremos la matriz Nuri. Comenzaremos la danza y ofreceremos al mundo una nueva promesa. Una promesa de energía limpia e ilimitada, nacida de una alianza con el mismo océano que nos da la vida. Se apartó del podio y caminó hacia un gran panel de control ceremonial. «Lily», dijo, lo bastante bajo para que solo ella lo escuchara. «¿Quieres hacer los honores?» Guiaba su pequeña mano hacia un gran botón azul brillante. Sus ojos se iluminaron. Miró a su madre, que asintió con una sonrisa emocionada. Miró a Alistair, que le dio un guiño tranquilizador. Con una profunda respiración, Lily presionó el botón. Un zumbido bajo y poderoso vibró desde el fondo marino. Un sonido más sentido que escuchado. En las gigantescas pantallas tras el escenario, una transmisión en vivo de drones submarinos cobró vida. La matriz Nuri despertaba. Las magníficas turbinas en espiral comenzaron a girar lentamente al principio, luego más rápido, moviéndose con una gracia hipnótica que silenció a la multitud. Los flujos de datos aparecieron, mostrados en brillantes números verdes en la pantalla. La producción de energía ascendía de forma constante y hermosa, 100 megavatios, 500 megavatios y 1000 megavatios. Superaba todas las expectativas. El proyecto era un triunfo. La multitud estalló en aplausos. Alistair rodeó a María y a Lily con los brazos en un alegre abrazo. A kilómetros de distancia, en su oscuro apartamento, Everett Sterling observaba la transmisión en vivo con el rostro impasible. Escuchaba a los comentaristas deshacerse en elogios. Veía cómo las cifras de energía ascendían. No sentía nada. Simplemente esperaba. Ahora, la prueba final, anunció Clara desde el centro de control. Simularemos un evento de tensión oceánica profunda activando los resonadores acústicos. Esto pondrá la matriz bajo la máxima presión que esperamos que soporte jamás. En la pantalla, el agua virtual alrededor de las turbinas comenzó a agitarse con más violencia. Las turbinas giraban más rápido. El zumbido bajo del océano se profundizó, cambiando de tono, ajustándose a las precisas y destructivas frecuencias que Sterling había calculado. Se inclinó hacia su monitor. Su corazón empezó a latir más rápido. «Vamos», susurró a la pantalla. «Baila para mí». Al principio, todo parecía estar bien. Los números se mantenían estables. Las turbinas giraban impecablemente, testimonio de su increíble diseño. La celebración en la plataforma continuaba. Pero entonces, Lily, que observaba la transmisión con intensa concentración, frunció el ceño. Algo anda mal. No estaba en los números. Estaba en el movimiento. El baile está cambiando. Parece enojado, susurró a Alistair. Él la miró. Luego volvió a la pantalla, intentando ver lo que ella veía. Y entonces apareció un destello amarillo en el flujo de datos. Un único sensor registraba una vibración anómala en el eje principal. Clara también lo vio. «Pequeña fluctuación de resonancia en la turbina principal», dijo con voz serena, pero con una nueva nota de preocupación. Debería autocorregirse. Pero no lo hizo. Otra luz amarilla parpadeó, y otra. El zumbido elegante de los océanos ahora iba acompañado de un agudo gemido. La transmisión de video tembló levemente. En la pantalla, la turbina principal, el corazón de la matriz, comenzaba a tambalearse, su giro perfecto volviéndose errático. El ambiente en la plataforma pasó de celebración a confusión, luego a alarma. Los números verdes empezaron a parpadear en rojo, advertencias de integridad estructural. Colapso inminente. «¡Apáguenlo!», gritó Alistair. «¡Apáguenlo todo ahora!». Pero era demasiado tarde. En el oscuro corazón de la máquina, en lo profundo de las olas, la fatiga acústica había alcanzado su punto de ruptura.
Los pernos de presión, cuya estructura metálica había sido destrozada por las vibraciones invisibles, se partieron en un solo instante catastrófico. En la pantalla, el mundo observó horrorizado cómo las enormes aspas en espiral de la turbina principal se desprendían del eje. Liberadas de su carcasa, fueron lanzadas hacia afuera por la inmensa fuerza centrífuga, destrozando el resto de la matriz como metralla. El metal chillaba y se retorcía. La danza elegante se convirtió en un torbellino de destrucción. La transmisión de video se disolvió en un caos de arena, escombros y luego oscuridad. Silencio. Una pantalla muerta en la plataforma. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Alistair Finch permanecía inmóvil, su rostro ceniciento, mirando la pantalla en blanco como si pudiera devolverle la vida con la mirada. El sueño, la promesa, el tributo a su esposa, su redención, todo se había ido, destruido en menos de 30 segundos. María sostuvo a Lily con fuerza, protegiéndola de los rostros horrorizados y de los gritos frenéticos de los reporteros. Lily temblaba, no de miedo, sino de una confusión profunda y desgarradora. Su creación, su hermosa y amigable máquina, se había destrozado a sí misma. Alistair cayó lentamente de rodillas, sin fuerzas en las piernas. Ya no era un multimillonario, ya no era un innovador. Solo era un hombre, viendo cómo la última pieza del alma de su esposa se hundía en el abismo. Y en su apartamento, Everett Sterling se recostó en su silla y se permitió una larga, lenta y profundamente satisfecha sonrisa. Su venganza era absoluta. El mundo había visto la verdad. El sueño de una niña no era rival para las duras realidades de la física, y él había sido el único lo bastante inteligente para verlo. La pantalla frente a él reproducía los últimos momentos de destrucción, una sinfonía de fracaso que era música para sus oídos. El silencio que siguió al desastre fue un manto pesado y sofocante. En la plataforma, el ambiente festivo se había agriado en una escena de caos e incredulidad. Los reporteros gritaban preguntas a las cámaras, sus voces afiladas con acusación. Los inversores hablaban en susurros furiosos por teléfono. Palabras como ruina y demanda cortaban el aire. El sueño había muerto de manera pública y espectacular. En los días siguientes, el juicio del mundo fue rápido y despiadado. Periódicos y sitios web publicaron titulares brutales. La locura de Finch se hunde. El sueño de 1.000 millones se convierte en pesadilla submarina. El peligro de los diseños ingenuos. Everett Sterling, citado como un ex ingeniero senior anónimo, dio entrevistas demoledoras, hablando con falsa tristeza sobre cómo el dolor de Alistair Finch había nublado su juicio, llevándolo a confiar en fantasías sentimentales y poco científicas en lugar de en la ingeniería aprobada. Él era la voz de la razón, el profeta cuyas advertencias habían sido ignoradas. Su narrativa se convirtió en la verdad. Alistair Finch desapareció de la vista pública. La compañía que había construido se derrumbaba bajo una montaña de deudas y contratos rotos. Se vio obligado a comenzar a vender activos. Su vasto imperio se desmoronaba pieza por pieza. La matriz Nuri, la fuente de su esperanza, era ahora el ancla que lo arrastraba al abismo. María y Lily estaban aisladas de lo peor, viviendo tranquilamente en la pequeña casa que ahora se sentía como una jaula dorada. El mundo exterior estaba enfadado, y Lily estaba en el centro de esa ira. María mantenía apagado el televisor y escondía los periódicos, pero no podía proteger a su hija de la sensación de fracaso que se había instalado sobre ellas como una fría niebla. Lily había cambiado. La chispa brillante en sus ojos se había apagado. Ya no pasaba las tardes en el jardín, ni con su arcilla de modelar. Su cuaderno de dibujos yacía en su escritorio sin abrir. Creía con la certeza absoluta y desgarradora de una niña que todo era su culpa. Su dibujo, su idea, había causado todo ese dolor. Había lastimado al señor Finch. Había roto su promesa a su esposa. Una noche, María encontró a su hija intentando borrar los dibujos de crayón de la pared de su taller con un trapo húmedo.
con lágrimas silenciosas corriéndole por el rostro. El corazón de María se rompió. Una semana después del desastre, el silencioso coche negro apareció de nuevo en su calle. Alistair Finch bajó. Parecía 10 años mayor. Sus hombros estaban encorvados, su rostro marcado con nuevas líneas de dolor. Pero sus ojos, cuando miraron a María, estaban claros. Encontró a Lily en su habitación, sentada en su cama, mirando la pared en blanco. Se sentó suavemente a su lado. No dijo nada durante mucho tiempo. «Dicen que fue mi culpa», susurró Lily, su voz apenas audible. «Dijeron que mi espiral era débil». Alistair tomó su pequeña mano. Le pareció increíblemente frágil. En ese momento, algo cambió dentro de él. El peso de su propia desesperación era inmenso, pero el peso de la culpa inmerecida de esa niña era insoportable. Había perdido su empresa, su fortuna, su reputación. No permitiría que esa pequeña perdiera su luz. «Están equivocados, Lily», dijo, su voz tranquila pero feroz. «Tu espiral no era débil, era hermosa, era correcta, sé que lo era». Miró de la niña a su madre, una nueva determinación endureciéndose en sus ojos. «Mi esposa, Elena, nunca se rindió con una idea en la que creía, y tu idea, Lily, era la misma que la suya. No dejaré que el mundo me diga que ambas estaban equivocadas, no dejaré que este sea el final de su historia». Se puso de pie, la curva en sus hombros un poco menos marcada. «Voy a descubrir qué pasó realmente», dijo, más para sí mismo que para ellas. «Ya no tengo una empresa, pero aún tengo un nombre, y me queda lo suficiente para financiar una última investigación. La verdad está allá abajo, en la oscuridad, y la voy a sacar a la luz». Con lo último de su fortuna personal, Alistair contrató a un equipo privado de salvamento. Semanas después, los restos destrozados de la turbina principal fueron rescatados del fondo del océano con enorme esfuerzo. Era un monumento triste y retorcido al fracaso. La investigación oficial ya había concluido su informe. El clavo final en el ataúd. Culpaba a un estrés torsional sin precedentes en un diseño de palas poco convencional, citando un fallo fundamental que hacía a la estructura incapaz de resistir las presiones reales del mar profundo. Los restos fueron trasladados a un hangar privado y cavernoso, en un pequeño aeródromo, una de las últimas propiedades que Alistair aún poseía. Allí, él, Clara y un puñado de ingenieros que se habían negado a abandonarlo, comenzaron su propia y desesperada búsqueda de respuestas. Revisaron el metal roto, analizaron los informes de tensión y repitieron los datos de los últimos momentos fatales. Pero todo lo que encontraban parecía confirmar el informe oficial. La evidencia era abrumadora. El diseño había fallado. La esperanza comenzaba a marchitarse. Una tarde, María llevó a Lily al hangar. Estaba preocupada por la niña, esperando que al verla a los ingenieros aún trabajando, aún creyendo, pudiera recuperar parte de su confianza perdida. Lily deambuló por el hangar, con las manos en los bolsillos, mirando las enormes piezas rotas de su sueño. Sintió una tristeza profunda, pero no le tenía miedo. Mientras Alistair y Clara discutían sobre un complejo gráfico de datos, Lily fue atraída hacia una estación de sonido en un rincón. Un ingeniero estaba reproduciendo los registros de audio recuperados de los micrófonos submarinos de la matriz. Era el sonido del desastre, el profundo y poderoso zumbido de las turbinas, luego el creciente gemido discordante, y finalmente, el horrendo chillido del metal desgarrándose. El ingeniero negó con la cabeza y lo apagó. «Solo ruido», murmuró. «No nos dice nada». Pero Lily se quedó inmóvil, la cabeza inclinada. Lo había oído. La incorrección. Caminó hacia la consola y, con un dedo tímido, tocó la pantalla. «¿Puede ponerlo de nuevo? Solo la parte antes del choque». El ingeniero, sorprendido, accedió. Aisló los últimos 30 segundos de audio. El zumbido profundo llenó el hangar.
un sonido de inmenso poder. Luego, superpuesto, comenzó el agudo y persistente silbido. Lily cerró los ojos, escuchando con atención. No estaba oyendo datos, estaba oyendo una historia de un sonido hermoso y fuerte siendo atacado por otro más pequeño y cruel. Eso es, susurró. Abrió los ojos y miró a Alistair, que se había acercado para ver qué había captado su atención. No solo estaba enojado, no, le dijo, recordando la palabra que había usado en la plataforma. Estaba cantando la canción equivocada. Tarareó la nota profunda y constante de las turbinas. Esa es la canción correcta, la canción feliz. Luego imitó a la perfección el silbido agudo y penetrante. Dijo, señalando el altavoz. Este es un susurro malo. Vino a herir a la otra canción, no pertenece. Alistair y Clara se miraron. Palabras infantiles, sí. Y sin embargo, un susurro malo. Una canción que no pertenecía. Clara, cuyo respeto por la intuición de Lily era absoluto, volvió a la consola. Una frecuencia extraña, murmuró. Comenzó a trabajar, sus dedos volando sobre el teclado, aislando el silbido agudo que Lily había identificado. Analizó su firma acústica precisa. Era una frecuencia limpia, consistente, no el ruido caótico de un sistema colapsando. Era una nota pura. ¿Y si no fue el resultado del fallo? Dijo Clara, sus ojos abriéndose. ¿Y si fue la causa? Una nueva idea, salvaje e improbable, surgió en el aire. Cruzó la frecuencia con una base de datos de materiales, preguntándole a la computadora algo que nadie más había pensado preguntar. ¿Había algún material usado en la matriz que tuviera una vulnerabilidad estructural específica a esa frecuencia acústica exacta? La respuesta llegó en segundos. La computadora señaló una única entrada, un grado específico y ligeramente más barato de aleación de titanio, usado a veces en pernos de presión. El informe era claro. Una exposición prolongada a esa frecuencia exacta induciría una rápida fatiga acústica, volviendo el metal catastróficamente frágil. Pero esa no es la aleación que usamos, protestó uno de los ingenieros. El manifiesto, las órdenes de compra, todas especificaban la aleación aeroespacial grado 9. Es impermeable a la fatiga acústica. El rostro de Alistair se volvió pálido. Caminó lentamente hacia los restos del eje principal de la turbina. Se arrodilló junto a una de las cabezas de los pernos arrancados, aún incrustada en el metal retorcido, y pasó los dedos sobre ella. Consigan una muestra, ordenó con voz grave. Consíganla y pruébenla. Ahora. Una hora después, los resultados regresaron del pequeño laboratorio del hangar. El metal del perno no era la aleación grado 9 del manifiesto. Era la más barata, la vulnerable, la que era susceptible al susurro maligno. La verdad cayó sobre la sala con la fuerza de un golpe físico. No era un fallo de diseño, no era un error de cálculo, no era culpa de Lily. Era sabotaje. Alistair Finch ahora sabía quién lo había hecho. Solo había una persona con el conocimiento, el motivo y el odio frío y preciso para concebir un acto de destrucción tan bellamente cruel. El enfrentamiento no ocurrió en una oficina ni en una sala de juntas. Alistair organizó un encuentro con Everett Sterling. En un parque público y tranquilo, cerca de un acantilado azotado por el viento con vistas al océano. Sterling llegó con aspecto confiado y exitoso. Había aceptado recientemente un lucrativo puesto de consultoría en una empresa rival, su reputación asegurada como el hombre que había tenido razón sobre la locura de Finch. Miró a Alistair con una especie de desprecio condescendiente. Alistair, dijo con un tono suave, ¿a qué debo el placer? Espero que no hayas venido a pedirme un préstamo. Alistair no respondió. Simplemente colocó una pequeña grabadora digital sobre el banco entre ellos y presionó play. Primero, el profundo zumbido de la turbina llenó el aire, luego el agudo y penetrante silbido.
y finalmente la voz de una niña tarareando perfectamente la segunda nota. «Este es un susurro malo», decía su voz grabada. Vino a herir a la otra canción. La expresión engreída de Sterling titubeó, y su rostro se tensó. «El oído de una niña es algo notable, Everett», dijo Alistair. Su voz tan fría y serena como el mar profundo. «Ya oye cosas que nosotros nos hemos entrenado a ignorar. Ella oyó tu crimen. Oyó la canción que usaste para volver el metal frágil. La canción que usaste para intentar destruirnos». Entonces deslizó una sola hoja de papel sobre el banco. Era el informe metalúrgico de los pernos. Sterling lo miró y el último rastro de color se drenó de su rostro. Su crimen perfecto, su obra maestra intelectual de venganza, había sido desentrañado por una niña tarareando una melodía. La absurdidad, la indignidad de aquello fue el golpe final y demoledor a su orgullo. No dijo una palabra. No hacía falta. Su rostro era una confesión. Sterling fue arrestado al día siguiente. La historia de su sabotaje fue aún más sensacional que la del desastre inicial. Su caída fue rápida, total y sin lamentos. Un año después, no hubo una gran ceremonia esta vez. No hubo multitud de reporteros ni de inversionistas. Solo un pequeño grupo de personas en un bote flotando sobre un mar gris y tranquilo bajo un cielo de amanecer. Alistair, María, Lily, Clara y el pequeño equipo que había mantenido la fe. Allá en el agua, una única luz verde comenzó a parpadear, constante y firme. En lo profundo bajo ellos, la Nuria Ray, reconstruida con los materiales correctos y una sabiduría más profunda, estaba despierta. Giraba con la corriente, su danza ahora silenciosa y perfecta, una obra de fuerza serena y duradera. Estaba generando energía, enviándola a la costa, un pulso limpio y constante. Alistair se encontraba en la barandilla, mirando la luz. Había logrado asegurar nuevos inversionistas, más reflexivos. No había reconstruido todo su imperio, ni lo quería. Había construido lo único que importaba. Había cumplido su promesa. Se volvió hacia Lily, que estaba de pie junto a él, su cuaderno abierto sobre la barandilla. Ella estaba dibujando otra vez, no solo espirales, sino nuevas formas, nuevas ideas, nuevas preguntas para el mundo. «Elena estaría tan orgullosa de ti, Lily», dijo suavemente. «De ambas», añadió, encontrando los ojos de María en una mirada de gratitud compartida y de profunda y tranquila amistad. Había creado una nueva fundación financiada por las primeras ganancias de la matriz. La llamó la Fundación Elena y Lily para escuchar. Su misión era sencilla: apoyar el tipo de ideas que nacen no del orgullo ni de la ambición, sino de una humilde y paciente observación de las verdades silenciosas del mundo. El sol rompió a través de las nubes, esparciendo una luz dorada y cálida sobre el agua. Lily levantó la vista de su dibujo con una pequeña sonrisa serena en el rostro. El susurro maligno había desaparecido, reemplazado por la canción alegre y constante del océano, una canción que siempre había sabido escuchar, y en su corazón lo comprendía. Y en el triunfo silencioso del hombre a su lado, ahora todo el mundo podía ver que la fuerza más poderosa de la tierra no era la de una ola, sino el valor de un corazón lo bastante humilde para escuchar su danza. Gracias por seguir esta historia. Si la disfrutaste, por favor suscríbete y comparte tus pensamientos